Bien, hermano, llegó la oportunidad que tenemos de escuchar palabra de Dios y estamos contentos de presentar para ustedes a quien va a tener la exposición de la palabra y que estuvo a gusto, hermano, de viniendo a tierras maravinas, ¿verdad? Esta tierra caliente, de acompañarnos en esta hora y compartir con nosotros el pan de vida. Y estamos contentos, Pastor Julio Palacio, quien antes fuera presidente de la iglesia en Venezuela y ahora presidente de la Unión Venezolana Occidental, ¿verdad?, de nuestro territorio. Para nosotros es un privilegio, pastor, contar con su presencia acá y esperamos que, como siempre ha sido, el Señor lo pueda usar y el Espíritu Santo nos pueda hablar a nosotros como miembros. Que Dios le bendiga, pastor. Estamos contentos de tenerle y de recibirle en esta hora. Gracias, Pastor Finol. Es un privilegio, hermanos, adorar juntos en esta mañana y poder gozarnos en las bendiciones que el Señor nos da pródigamente para nosotros, permanentemente, constantemente. Un saludo para los hermanos de la Iglesia del Norte que también adoran junto a nosotros aquí en la Iglesia Central de Maracaibo. Antes de centrarnos en la palabra del Señor, quisiera dar algunos cortos anuncios. En el plan estratégico de la Unión, en el año 2000, pudimos presentar a la Junta en aquel momento estrategias para el crecimiento de la iglesia. Y una de las estrategias principales en aquel momento era dividir la Unión formando 3 uniones. El territorio de lo que llamábamos la Unión Venezolana Antillana. Antillana porque Curazao, Aruba y Bonaire formaban parte del territorio de Venezuela. Y antes de eso, la unión era la Colombo Venezolana, recordarán los que tienen más años en la iglesia, y la dividimos en el mes de marzo de 1989 en el Hotel Bolívar en Cúcuta. Y desde aquel momento la unión se dividió y se formó la Unión Colombiana y la Unión Venezolana Antillana. Luego, en el año 2000, le dijimos al Señor que soñábamos con 3 nuevas uniones y gracias al Señor esa es una realidad. En el año 2010 se formó la Unión Venezolana Oriental con sede en Maracay y estuvo la Unión Venezolana Occidental con sede en Barquisimeto, y hace 3 días atrás pudimos gozarnos en la formación, en la reorganización de este territorio con la nueva Unión Holandesa Caribe o Caribe Holandés, Dutch Caribbean Union. Y es un privilegio para nosotros poder gozarnos ahora que Curazao, Aruba y Bonaire son una unión, Pastor Finol. Se nombraron los administradores de aquel territorio en la Junta de medio año de la división. El pastor Cou, que era presidente de la asociación, ahora es el presidente de la unión. El pastor Han Ponte, que vino de Holanda, fue nombrado secretario. Y el tesorero es el hermano Kenneth Luis, que estuvo muchos años administrando nuestra universidad. Él se acogió a la jubilación, pero se le pidió que en forma temporal viniese a servir al Señor nuevamente y él gustosamente aceptó congelar su jubilación para entrar en el servicio activo. También la iglesia ha abierto una nueva región en Bonaire, o sea que esa es una unión con 3 campos. Curazao, que es la asociación, la misión de Aruba, que se le votó también su estatus de asociación, y la región de Bonaire, que han empezado con todo el fragor en medio de la batalla, anhelando el retorno del Señor Jesús, ¿verdad? Y ganando muchas almas para el reino. Luego también nosotros le dijimos al Señor que queríamos ver en cada estado un campo local.
Algunas personas han pensado que eso es burocracia. Eso no es burocracia, eso es crecimiento de la iglesia para atender mejor a la iglesia. Porque si nosotros nunca hubiésemos dividido el territorio y el presidente estuviese en Barquisimeto, ¿se imaginan ustedes para atender 155,000 fieles que tiene la iglesia solo en Occidente, para ir a todas las congregaciones, para poder que el presidente esté en estos lugares? Imposible. Entonces la iglesia adoptó el plan de multiplicarnos a través de la división, y eso es lo que hemos hecho. Acabamos de nombrar los administradores de la nueva misión de Mérida, que se llama la Misión Venezolana Andina del Centro, con sede en la ciudad de Mérida. Ya se le compró su sede, Pastor Finol, y ellos el 18 de este mes tendrán su sesión extraordinaria para nombrar su junta. Lo mismo sucedió con el estado de Yaracuy. La misión venezolana de Yaracuy inicia sus funciones el 1 de septiembre. Allí también se nombraron los administradores. Los de Mérida no se los he dicho, es el pastor Manzano, el presidente, el secretario es el pastor Rivero, y el tesorero, por primera vez en la historia tenemos una tesorera, que es la hermana Elizabeth Blanco, la tesorera de la misión de la Andina del Centro. Y también pudimos cambiar el estatus de la región de Falcón, que el año pasado la votamos como región. Ustedes recuerdan cuando tuvimos hace 2 años ese congreso aquí, y entonces ahora es la misión noroccidental, y los administradores fueron reelectos. Y tenemos otra hija, ¿verdad?, de este campo, que es la región andina del este, con sede en Valera. Y allí, por la gracia de Dios, esperamos dentro de 1 año ya que ese campo sea una misión. Solamente nos queda el estado Portuguesa, que ya está cerca de ser una misión, y el Alto Apure, que está ya muy cerca de ser una misión para 11 campos locales en el territorio de la Unión Occidental. ¿Qué le parece, mi amigo Becerra? Avanzando por la gracia de Dios, mientras usted más cerca está de la hermandad, más entusiasmo hay, más interés de ganar las almas, más ánimo, más calientes estamos para que el Señor pueda venir muy pronto a buscarnos. Ese es el objetivo. Lo mismo sucede con los hermanos en Oriente. Es la misma tendencia, el crecimiento para que el Señor pueda venir pronto. Pudimos, por la gracia de Dios, hacer un culto de adoración en nuestra junta de medio año, y le presentamos al Señor 42,000 nuevas almas en estos casi 4 años y medio. ¿Cuántos de esos permanecerán fieles? El Señor sabe. Pero ellos pudieron escuchar el mensaje de salvación con poder y gloria, y han recibido esa verdad. Así como se bautiza en la división 1.500.000 durante este quinquenio, que por la gracia de Dios nos lleva a una feligresía de más de 18 millones de adventistas en este mundo. Queremos que el Señor Jesús venga. Necesitamos trabajar con gran poder para el retorno de la venida de Jesús. Dice la Escritura en el libro de los Hechos, el capítulo 20, el verso 28, que esta iglesia es del Señor. Lo hemos leído en nuestra lectura bíblica. El apóstol le recuerda a los ancianos de la iglesia en esa hermosura que está allí escrita por el médico Lucas de Hechos. Le dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño en medio del cual el Espíritu Santo os ha puesto como ancianos, como líderes, para apacentar la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor, mis amados, lo hemos dicho muchas veces, no son las paredes del edificio donde nos congregamos, no son las bancas, no es el púlpito, no es el hermoso piano que tenemos, no son las cosas lindas que podamos tener en el edificio donde adoramos. La iglesia es usted y yo. Nosotros somos la iglesia del Señor.
La iglesia del Señor, le pertenecemos a Él, porque Él nos creó y Él nos redimió. Y por eso esta es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor. Qué privilegio ser del Señor. Tú y yo somos contextualizados por Él como la iglesia del Señor. La iglesia, mis amados, es una institución divina. Siempre fue divina, es divina y será divina. Esta iglesia, dice Corintios, el apóstol Pablo en su primera carta, Corintio en su primera carta, el apóstol Pablo a los Corintios, dice allí en el verso 2 del capítulo 1, verso 2, dice: a la iglesia de Dios. Pablo le dice a los hermanos, a los ancianos que vinieran a Mileto, y les dice: la iglesia del Señor, genitivo permanente, la iglesia del Señor, pertenencia. Y entonces lo vemos aquí hablando a los hermanos de Corinto, la iglesia de Dios, porque tú y yo somos de Dios. Tú y yo le pertenecemos a Él. Este edificio también le pertenece. Por eso lo hemos en algún momento dedicado a Él. Pero Él no es Dios de edificios. Él es Dios de personas. Él es Dios de aquellos a los que Él creó y por los cuales murió, que somos tú y yo. Por eso Él dice que somos de Dios. Y nos da calificativos como que tú y yo somos santos. Dice allí la Escritura: santos o llamados santos, santificados en Cristo Jesús. En otras palabras, apartados para Él. Somos de Él. Los conceptos de santidad en la Escritura nos llevan siempre a entender del privilegio de ser para Él, y por lo tanto necesitamos conducirnos para Él. La iglesia, mis amados, es catalogada en la palabra de Dios como un cuerpo bien unido, nutrido, dice la Escritura. Pablo se deleita hablando de estas cosas. Es como una novia también la iglesia. La iglesia es una virgen pura de Jesús. Lo dice también Pablo en Corintios. Esta iglesia, tú y yo somos delante del Señor como la Jerusalén de arriba. El apóstol lo dice claramente, que somos conciudadanos del reino. Y si somos conciudadanos es porque tenemos un rey. Y si somos ciudadanos es porque tenemos una patria. La patria celestial. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al pensamiento, ni a la intención del hombre, es la que tiene el Señor preparado para el pastor Finol y su esposa, por ser fiel al Señor y a sus hijos. Y a todos nosotros. Así que, hermanos queridos, esta iglesia, dice la sierva del Señor en Hechos de los Apóstoles, en la página 10, que es el medio señalado por Dios para la salvación de los que están allá afuera. Esta iglesia, tú y yo, somos el medio de salvación de los hombres. La iglesia, dice la sierva, es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo. O sea, es el banco de la gracia de Cristo. Es la que administra. Es la que puede llevar la gracia bendita de la salvación. Ellen White, en Historia de la Redención, en la página 12, menciona que la iglesia es, y lo testifico delante de todos, por debilitada y defectuosa, porque la iglesia es débil,
y es defectuosa, nosotros somos débiles y defectuosos. Y entonces, por ser débiles y defectuosas, sin embargo, a pesar de ser débiles y defectuosos, tú y yo, dice la Escritura, dice la sierva del Señor, es el único objeto en la tierra al cual Él concede su suprema consideración. Lo único. Es como cuando la sierva del Señor dice que fuera del egoísta corazón humano no hay nada que viva para sí. Porque los únicos que vivimos para sí somos nosotros. Y esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Y el Señor la ama. Aunque ella piense vivir siempre para sí, el Señor la ama profundamente. Y dice también allí en esa página 14 de Historia de la Redención que la iglesia es propiedad de Dios, no los edificios, no lo que tenemos, no las cosas que tenemos. Tú y yo, nosotros somos propiedad de Dios. Y luego dice, el Señor la recuerda constantemente mientras está en el mundo, sujeto a las tentaciones del demonio, del diablo, de Satanás, dice exactamente. Porque no es fácil ser la iglesia del Señor, no es fácil. Muchos problemas, muchas dificultades. Hermano, es que la iglesia, tú y yo no somos una galería de santos. Tú y yo somos un hospital de enfermos espirituales. Somos enfermos espirituales que necesitamos al Señor todos los días. Nosotros no podemos desanimarnos porque estemos espiritualmente cojeando. Pero a pesar de todo, de nuestra cojera, el Señor nos ama profundamente y nos recuerda constantemente, nos tiene en su regazo mientras estamos en el mundo. Dice el reglamento operativo que la autoridad de la iglesia no es exclusiva de la iglesia local. La iglesia tiene 4 niveles. El primer nivel es este donde estamos. La feligresía es el primer nivel. El segundo nivel se llama asociación o misión. Es el segundo nivel, que es la suma de las iglesias. La iglesia central de Maracaibo, la iglesia del norte, la iglesia de Sierra Maestra, la iglesia de San Jacinto, la iglesia de la Victoria. Todas las iglesias forman una asociación. Ese es el segundo nivel. Se llama aquí Asociación Venezolana Occidental. Ese es el segundo nivel. Pero hay un tercer nivel que se llama unión. Unión está formada por las asociaciones o misiones. Y nosotros pertenecemos a una unión que se llama Venezolana Occidental, que tiene su sede en Barquisimeto. Y luego está el nivel división, asociación general, que es el cuarto nivel, que son las oficinas mundiales de la iglesia que están en Washington, con 13 divisiones en el mundo. Nosotros pertenecemos a la división interamericana que tiene su sede en Miami, y esos son los 4 niveles. Pero la iglesia es una, el concepto de unidad de la iglesia es uno, desde la iglesia local hasta la asociación general. Es una iglesia, no son 4 iglesias, es una. Pero la autoridad no es la misma, tiene niveles de autoridad. Por ejemplo, la autoridad deriva de la lealtad que le debemos a las organizaciones, sí, pero está la autoridad eclesiástica que tiene la iglesia local para recibir miembros. Por ejemplo,
lo celebramos ahora. Antonio vino. ¿Dónde está Antonio? ¿Se fue? Bueno, Antonio vino, lo presentamos a la iglesia, el pastor Finol dijo aquí, le hizo varias preguntas a él de compromiso delante del Señor, que iba a ser fiel como miembro de la iglesia previo bautismo. Y entonces luego que él fue bautizado, ya se ejecuta, no de facto, sino de hecho, el que él es un miembro de la iglesia adventista. Entonces, ¿quién es el único que tiene el privilegio de la autoridad de aceptar o no aceptar miembros? Nosotros como iglesia local. Pero fíjense, la asociación no puede aceptar miembros, porque esa es una autoridad exclusiva de la iglesia local. A menos que pertenezcamos a un grupo, y entonces la suma de los grupos forman la iglesia de la asociación. Pero aquí, que somos una iglesia, que no somos grupo, nosotros somos autónomos en aceptar o no aceptar personas para que sean miembros junto con nosotros de la iglesia. Esa es una autoridad que solamente está en el primer nivel. Cuando vamos al segundo nivel, que es la asociación, ustedes ven que el pastor Finol lo nombra es la asociación. Y el pastor Finol le da trabajo es la asociación. La iglesia local no le da trabajo al pastor Finol. Ni ustedes son los jefes del pastor Finol. Los jefes del pastor Finol están en la asociación. Y la asociación es quien le paga al pastor Finol. Quien le paga no, quien le administra los cobres al pastor Finol, porque le paga el Señor. Entonces, la asociación, que es el siguiente nivel, la asociación, que es el segundo nivel, esa asociación puede emplear o desemplear obreros. Nosotros no podemos aquí como iglesia. Entonces, esa es la autoridad solo de la asociación. Algunas iglesias se molestan cuando le llevan al pastor y hasta deciden: no vamos a dar más diezmo hasta que no nos dejen a este pastor. Eso es arar en el mar, porque siempre se lo van a llevar, porque es lo que dice el reglamento operativo y es lo que dice el manual de la iglesia, que nosotros no tenemos nada que ver con el pastor. Nos lo dejan 1 año, 2 años, 3 años, 4. Yo estuve 6 años en Ojeda, fui pastor 6 años, y los hermanos, algunos aburridos y bostezaban de mí, otros contentos, pero ahí se tuvieron que calar este flaco 6 años. Hasta que la administración vio que no debía estar más allá y me cambió. Pero ese es un privilegio de la asociación, porque la asociación tiene esa autoridad que no tenemos nosotros. Pero fíjense ustedes, si vamos al siguiente nivel, el nivel de la unión, el nivel de la unión dice que es la única que puede, es un ejemplo que estoy poniendo de muchos. La asociación, la unión es la única que puede ordenar pastores al ministerio. La asociación no ordena pastores al ministerio. La iglesia local en el primer nivel tampoco puede ordenar pastores al ministerio. Lo hace la unión. Esa es una autoridad de la unión. Nadie más tiene eso. Y luego viene en el nivel asociación general, es el nivel donde solamente se estudian, por ejemplo, ¿cuáles son las creencias fundamentales de la iglesia? Nosotros aquí no podemos legislar de las 18 creencias fundamentales. ¿Dónde se legisló que eran 28 creencias fundamentales? Que antes eran 27, ¿recuerdan? Y después se añadió la 28, más que todo por los hermanos del África, que son muy espiritistas, y hay concretamente la creencia esta. ¿Quién lo puede hacer? La Asociación General solamente cuando se reúne en el Congreso Mundial cada 5 años. Y esa es la autoridad de ellos. Nosotros aquí no podemos, ni en el nivel asociación podemos, ni en el nivel unión podemos, solo en el nivel asociación general. Pero la iglesia, vuelvo y repito, es una desde el nivel asociación, desde el nivel iglesia, pasando por el nivel asociación, unión, hasta la asociación general. Es una sola iglesia. Por eso, hermanos, nosotros no podemos decir nunca, es un error decir: los de la asociación general han apostatado y nosotros los de aquí de la iglesia no hemos apostatado. Somos la única iglesia verdadera aquí.
No podemos, porque es la misma iglesia, es el mismo, la misma concepción, aunque con autoridades diferentes. La iglesia definió hace muchos años su sistema de gobierno. Y el sistema de gobierno de la iglesia es representativo. El gobierno de la iglesia no es episcopal, ni papal, ni congregacional. El nivel congregacional es, por ejemplo, cuando yo fui pastor en Ojeda, durante esos 6 años, yo conocí al pastor evangélico. Tenía 25 años de ser pastor en esa iglesia. Porque ese es el sistema congregacional, porque la iglesia es la que lo nombra y lo deja ahí 5, 10, 15, 20 años hasta que se muera, es el pastor de allí. Cuando yo estaba en Ojeda le compramos la iglesia la iglesia de Menegrande, fuimos a comprarla donde está hoy la iglesia de Menegrande. Este servidor en su tiempo se compró hace 33 años. Y cuando nosotros compramos esa iglesia, yo tuve que venir de Menegrande a buscar al pastor que había estado trabajando allá en esa iglesia, un pastor evangélico. Lo tuve que venir a buscar a un sitio que se llama Tía Juana. Era taxista allí. Y a él fue que le di los cobres. 100,000 bolívares, me acuerdo como si fueran hoy. A él le di los cobres y me firmó la escritura allá en Menegrande a nombre de la iglesia de la Misión Venezolana Occidental. Y vino el pastor Natanael García a firmar el documento. Juan David vino a firmar el documento. ¿Por qué así? Porque ese es el gobierno representativo de la iglesia. No es un gobierno congregacional, es un gobierno representativo a través de la feligresía. Cuando ustedes tienen el congreso cuadrienal aquí, ustedes nombran un delegado y ese delegado vaya y levanta la mano. Cada vez que levanta la mano lo está haciendo en representación de los 200 que tenga la iglesia. Ese es el sistema de gobierno de la iglesia adventista del séptimo día. El reglamento operativo en la letra B bolivariana 1005 dice que la constitución del campo local o de la unión adaptada en la confraternidad mundial de iglesias procura siempre expresar la unidad y armonía de la misión, el propósito y las creencias de la iglesia, porque van unidas. Misión, propósito y creencias van unidas, tomados de la mano. Es el concepto de unidad. No existe una expresión indivisa de la iglesia, van tomadas todas de la mano. Cuando nosotros miramos el reglamento operativo de una asociación, dice que debe de estar en estrecho y permanente consejo con la unión. ¿Cuáles son los ojos del presidente aquí en esta iglesia? El pastor del distrito. El pastor del distrito son los ojos del presidente. Entonces, es el concepto de armonía que existe. Ahora, mis hermanos, no me estoy saliendo del tema, simplemente estoy explicando lo que es el concepto de organización eclesiástica de la iglesia para volver nuevamente y tomar piso hacia donde el Señor quiere que vayamos. La principal función de la organización de la iglesia que somos tú y yo, es mantener las creencias fundamentales de ellas a través de la unidad. Los conceptos de unidad en adoración. Por eso yo me senté hoy aquí al lado de mi esposa, adoré. Hubo un programa un poquito diferente de escuela sabática. Los felicito por ese lindo programa que ustedes tuvieron hoy. El programa de la escuela sabática, luego vino la lección. Pero yo voy a Tokio y es igualito. Voy a la China y es igualito. Voy a Rusia y es igualito. Voy a la India y es igualito. Voy a Sudamérica y es igualito. Voy a Australia y es igualito. Donde vaya es igualito. ¿Por qué? Porque eso es el logro del concepto mundial de la iglesia. La lección de escuela sabática que estudiamos hoy es igualita en cualquier parte del mundo. Se estudia la misma lección de escuela sabática.
En todas partes estudiamos lo mismo, porque ese es el concepto de organización eclesiástica de la iglesia, que nos invita a tener una comunión cristiana igual, y es producto de la unidad. El privilegio de ver la iglesia proclamar el evangelio es igual en todas partes. Todo el mundo cree que Jesús viene por segunda vez. Aquí, en cualquier parte, la palabra adventista del séptimo día es porque nosotros creemos que Jesús viene, advenimiento. Nunca digan, ¿y usted qué? Bueno, yo soy adventista. No, usted no es adventista. Usted es adventista, advenimiento, no adventista. Y del séptimo día. Y empezamos a contar los días desde el domingo. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Séptimo día, sábado glorioso del Señor. Por eso estamos aquí adorándole. Si no estuviéramos haciendo otra cosa. Entonces, ese es el producto de la unidad, del gozo en mantener la unidad. Pero, hermanos, el demonio divide para conquistar. ¿Es el trabajo del diablo? El trabajo del diablo es dividir para conquistar. La identidad local de la iglesia es la misma identidad local en cualquier parte del mundo. Los elementos locales y globales de la iglesia son iguales en todas partes del mundo a través del manual de la iglesia y el reglamento operativo. Es igualito. Ese manual de iglesia que nosotros tenemos por donde administramos aquí es el mismo de la China, es el mismo de Japón, es el mismo de Filipinas, es el mismo de la India, es el mismo que está por allá en Rusia, es el mismo de Australia, de Sudamérica, de todas partes, es el mismo. Ahora nosotros vamos a un congreso mundial, Pastor Finol. Y entonces hay una gran expectativa mundial. Y el diablo hace su trabajo, hermanos de la iglesia del norte. Trabajo. La gran expectativa es porque a alguien se le ocurrió volver nuevamente a tocar el asunto de la ordenación de mujeres y solicitó que se abriera el caso. Y el presidente mundial nombró unas comisiones de trabajo. Esas comisiones de trabajo rindieron cuenta en los últimos 2 años. Tuve el privilegio de estar allí porque soy miembro de la Junta de la Asociación General. Oí, vi todo lo que sucedió. Y entonces finalmente se confeccionó una pregunta. Oído. Yo nunca le digo a la gente de mi junta, no digan nada. Pero yo no les digo a ellos que no digan nada, les digo, digan lo que es. Ni le ponga ni le quite. Porque eso es como el cuento cuando uno juega en los juegos sociales. El chismoso, y entonces se para aquí y hace una fila de 50. Entonces yo llego y le digo al primero, el burro es rojo y los pelos blancos. Y resulta que cuando llega allá, el burro es azul y los pelos son amarillos. Decía el juego, ¿no lo han jugado ustedes? Yo lo jugué bastante, tengo tiempo que no, pero todavía se juega. Mira, hermanos, la pregunta que se confeccionó fue la siguiente, que ustedes la saben. ¿Por qué esta pregunta? Porque el Señor dirige su iglesia. El Señor dirige la iglesia. Creamos siempre eso. ¿Es aceptable que las juntas directivas de las divisiones, ¿cuántas divisiones hay? 13, acuérdense. Ese es el 4º nivel. Nivel iglesia, nivel asociación misión, nivel unión, nivel asociación general división. Están las oficinas mundiales de la iglesia y están divididas en 13 divisiones. Nosotros pertenecemos a la división interamericana que tiene su sede en Miami y forma 24 uniones. 24 uniones forman la Unión Interamericana, es la más grande de todo el mundo. Esas 24 uniones
Esas 24 uniones que nosotros tenemos, que están en todo el territorio, desde México hay 5, Centroamérica hay 6, Colombia tiene 2, Venezuela tiene 2 y las islas del Caribe tienen 1. Todas esas islas del Caribe tienen una unión. Son 24. Las divisiones que están formadas por uniones, las divisiones que están formadas por uniones, la pregunta dice: ¿es aceptable que las juntas directivas de las divisiones, según sea apropiado en su territorio, porque de repente hay alguna que no es apropiado, no le agrada, hagan provisión para ordenación de mujeres al ministerio evangélico? ¿Hagan provisión? ¿Es aceptable? Es una pregunta. ¿Es aceptable que cada una de las 13 uniones del mundo estudien la posibilidad en la junta de ordenar mujeres? Entonces los delegados, que son 2.522 delegados, los que vienen ahora al Congreso de todo el mundo, ellos deben de votar sí o no. El Señor le tiene que poner a ellos en su mente a dónde van a votar, si van a votar sí o van a votar no. ¿Ok? No vamos a votar ahora ordenar mujeres. Es si vamos a votar, si vamos a aceptar que las divisiones se reúnan por separado y cada uno, de acuerdo a sus necesidades, decida si estudia o no la ordenación de mujeres. Entonces, si fuera así, entonces le toca a la Interamericana reunirse con los representantes de las 4 uniones a ver qué va a hacer. Si es no, no es no. Hasta ahí llegó. ¿Qué va a pasar? El Señor lo sabe. Pero solamente, hermanos queridos, en los conceptos de unidad, recuerden lo que le dije. ¿La iglesia es de quién? La iglesia es del Señor, la iglesia es de Dios y Dios es el que dirige la iglesia. Y Dios sabe qué es lo que va a pasar y Él es el que le va a poner en la mente a las personas de a dónde va a pisar el botoncito, si es sí o si es no. Entonces, necesitamos estar nosotros unidos en oración al Señor para que el Señor impresione la mente de quienes van a votar y que sea lo que debe de ser. Y siempre debe de primar los conceptos de unidad. Siempre deben de primar los conceptos de unidad. Miren, el apóstol en Colosenses en el capítulo 2, en el capítulo 1, el verso 18, dice así: Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, Jesús, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Jesús es la cabeza de la iglesia y sometió todas las cosas bajo sus pies. Porque la iglesia tiene que ser siempre administrada con la mente de Jesús. ¿O no? ¿Cómo es que el pastor Finol no va a administrar esta iglesia con la mente de Jesús? Tiene que administrarla con la mente de Jesús. Y el primer anciano tiene que administrarla con la mente de Jesús. Entonces, ¿la vamos a administrar con la mente del demonio? No. Yo sé que ellos la están administrando con la mente de Jesús. Si no, esta iglesia no existiera ya. Y fíjense ustedes lo que dice el apóstol ahí en Primera de Corintios, el verso 10 del capítulo 1. Os ruego, hermanos, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una jeringonza loca, una misma cosa, una misma cosa. Y luego dice, y que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones. Que no haya divisiones, sino que estemos perfectamente unidos en una misma, ¿qué? En una misma mente y un mismo parecer. Y entonces el mismo apóstol da la respuesta. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la conoció? Dice el verso 16 del capítulo 2. ¿Quién la instruirá? Mas vosotros tenemos la mente. ¿De quién? Díganlo sin miedo.
de Jesús. Mas nosotros tenemos la mente de Jesús, hermanos queridos, la mente de Jesús. ¿Quiénes forman la iglesia? La iglesia la formamos nosotros, la iglesia la forman las instituciones, la iglesia la forman las escuelas que tenemos, la iglesia la forman las panaderías que tengamos o las ventas de empanadas que tengamos, las industrias alimenticias que tengamos, todos forman la iglesia. Por eso, hermanos queridos, cuando usted demanda al colegio, usted está demandando la iglesia, porque el colegio no le da los cobres que usted quiere que le dé. Para eso está el diálogo, no ir donde los incrédulos mundanos a dar vergüenza y pena. Yo en estos días oí un comentario de alguien que está demandando la iglesia y fue donde el juez, y el juez le dijo: le debería dar vergüenza a usted venir aquí a demandar su iglesia, porque no arreglan esa cosa entre ustedes. ¿No le da pena? Adventista del séptimo día con los mundanos para que el mundano intervenga. No puede ser, no puede ser. Para eso estamos nosotros, para arreglar la diferencia entre nosotros. Y en algún lugar nos van a oír, en algún lugar. Por eso, hermanos queridos, hoy la iglesia se administra con la mente de Cristo, porque Cristo es la fuente de la administración de la iglesia. Y Cristo va a poner en el justo lugar donde tiene que poner el justo lugar del sí o del no. Algunas veces he oído que hay temor y miedo. No, el Señor va a poner el justo lugar donde tienes que tener, porque las Sagradas Escrituras poseen la autoridad de Cristo. Él es la autoridad. Ustedes recuerdan la cita de Efesios, el capítulo 5, el verso 25 al 27. Dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Oído, que algunas veces pensamos es solamente en que le damos batazos al hombre para que respete a la mujer. Pero aquí está hablando mucho más allá. Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arrugas ni cosas semejantes, sino que fuera santa y sin mancha. Si nosotros nos amamos entre nosotros mismos como iglesia, así como Cristo amó a la iglesia, tú y yo tenemos el deber y la responsabilidad sagrada de presentarle al mundo, la iglesia, a los mundanos, los que están allá afuera, una iglesia sin mancha y sin arrugas. Tenemos que presentársela al mundano, una iglesia sin mancha y sin arrugas y sin cosas semejantes, para que el mundano pueda venir a la iglesia y pueda aceptar a Jesús como su Salvador personal, en medio de que la iglesia tiene errores y tiene dificultades y está en el mundo y es débil, pero es el objeto de la consideración de Dios. Entonces, cuando yo utilizo cualquier medio de los que hay hoy sociales para hablar de mi mamá, que se llama la iglesia, yo estoy haciendo todo lo que hace el mismo demonio. Estoy haciendo lo contrario. Yo necesito tomar y decirle, hablar de la iglesia, las cosas hermosas de la iglesia, ganar almas, porque los medios de comunicación es para ganar almas, no para decirnos cosas entre nosotros. Eso se deja para nosotros personalmente, decírnoslas en la cara, nosotros en un cuarto. Como cuando le hablamos a nuestra esposa y decimos las cosas con nuestra esposa, nosotros solos en un cuarto y hablamos: no me gustó esto. Hiciste mal por esto. Y ella nos da cocorrones y nosotros: bueno, sí, está bien, yo me voy a acomodar. Sí, no lo hago más. Pero no sacándolo por todas partes para que el mundo sepa que me están cocorroneando. Porque eso es lo que el demonio quiere. El diablo quiere que nosotros presentemos a una iglesia con arrugas y manchas. Eso es lo que el diablo quiere, que la presentemos con arrugas y manchas.
pero debemos presentarla sin mancha y sin arrugas, como Jesús la presentó. Aunque ella es débil y aunque tú y yo somos un hospital de enfermos y no una galería de santos, porque no somos galería de santos. Esa es la iglesia del Señor. Ese eres tú y ese soy yo. Y así nos ama el Señor, y Él pondrá el faltante y nos permitirá cada día ser mejores que ayer y mañana mejores que hoy, y amarnos y ayudarnos y protegernos y cuidarnos y curarnos las heridas y las perniquebradas, enyesarle la pata para que pueda caminar y poner el aceite para que las heridas sanen entre nosotros, no echándole limón para que el mundo se ría, porque el que se ríe es el diablo. ¿No creen ustedes? Ese es el concepto claro. Y Dios, hermanos queridos, ha mantenido esta iglesia hasta el fin de los tiempos. Mensajes Selectos, tomo 3, página 19. Dice: cuando alguien se está apartando del cuerpo organizado del pueblo que guarda los mandamientos de Dios, y cuando comienza a poner la iglesia en sus balanzas humanas y a pronunciar juicios contra ella, podéis saber que Dios no lo dirige y está en el camino equivocado. El pasar por alto, despreciar a los dirigentes de la iglesia en su responsabilidad de dirección, en el de adelantamiento de la verdad, cuando se burlan de un anciano de la iglesia, cuando le faltan el respeto al director de diáconos, cuando le faltan el respeto al director de jóvenes, cuando hablamos mal del director de los departamentos de la iglesia, sencillamente estamos en las manos del demonio. El pasar por alto, despreciar a los que dirigen, a los que están al frente de la dirección en relación con la administración de la verdad, es rechazar los medios que Él ordenó para ayudar, estimular y fortalecer al pueblo. Obreros Evangélicos, página 49. Así que no caigamos nosotros en las redes del demonio. No caigamos nunca. En el año de 1908, ya cerca de su muerte, este año se cumplen 100 años de la muerte de Elena White. Ahora en julio, en 15 días, llegaremos a los 100 años cuando Elena White murió. Nunca, yo creo, que Elena de White pensó que iba a durar muerta 100 años. Yo no creo que Elena de White nunca pensó que iba a durar muerta 100 años. Porque para Jesús, para Elena de White, Jesús ya venía. Ya han pasado 100 años ya, por 15 días. Los apóstoles nunca pensaron que pasarían más de 2000 años. Ya han pasado más de 2000 años. Pero ¿saben ustedes algo, hermanos queridos? Cuando ellos murieron, Jesús ya llegó para ellos. Y cuando Elena de White murió, Jesús ya llegó para ella. Eso quiere decir que después de la muerte, el juicio y la vida eterna, cuando ellos despierten, será como nada. Es como cuando nosotros nos dormimos y nos despertamos. Ay, nos pareció poquitico, no dormimos nada y queremos seguir durmiendo y la noche se fue en un saltiamén, ¿verdad? Así es la muerte, en un instante. No nos vamos para ningún lado, simplemente dejamos de existir hasta que Jesús venga por segunda vez. Y cuando Jesús venga y ponga el faltante y nos resucite y el toque certero de la trompeta sea una realidad, vamos a resucitar para ver al Señor viniendo en las nubes de los cielos, y ahí será un instante. Esa es la esperanza bendita. Entonces les decía que hace 100 años ya Elena de White murió, y ella escribió, ya viejita abuela, en 1908. Escribió la carta 54 el 21 de enero de ese año. Se me ha indicado que diga a la iglesia adventista de todo el mundo que Dios no ha designado como un pueblo destinado, que Dios la ha designado como un pueblo especial, como especial tesoro para Él, que Dios, ella se incluyó, nos ha designado como un pueblo destinado a ser especial tesoro para Él. La iglesia, especial tesoro, es la niña de los ojos del Señor. Su niña, tú y yo. No importa que tengas un mes de bautizado, no importa que Antonio tenga un día de bautizado, que tenga horas, no importa que tú tengas 70 años de bautizado.
Todos los que aceptaron a Jesús como su Salvador personal, y nuestros abuelos que hoy descansan, nuestros muchachos que murieron jóvenes, nuestros niños que murieron repentinamente por X cosas que tú te acuerdes ahora, que tú tienes ese anhelo gozoso de ver a Jesús en las nubes de los cielos pronto para ver a nuestros seres queridos. Yo quiero ver a mis seres queridos, tú también. Y olvidándonos, hermanos, porque el diablo es tan astuto de la incertidumbre. Ay, que no conocieron a Jesús. Ay, que no supieron si Jesús era noticia. El Señor tendrá misericordia de la sinceridad equivocada de una abuela que estuvo errándole al rosario día y noche y no conoció otra cosa. El Señor tendrá misericordia de ella. Eso lo dice la palabra del Señor, lo dice el Espíritu de profecía. Así que no te angusties porque no conoció a Jesús. Es la bondad del Señor, porque Él murió por todos, no por los adventistas del séptimo día, como decía hoy mi consuegro. No, es el privilegio y el gozo de ver a Jesús. Entonces, termino el pensamiento. Se me ha indicado que diga a la iglesia adventista de todo el mundo que Dios nos ha designado como un pueblo destinado a ser un especial tesoro para Él. Especial tesoro eres tú, especial tesoro soy yo. Todos somos especiales tesoros para el Señor, no importa seamos o no adventistas del séptimo día, porque Él nos ha amado a todos. Él ha indicado que su iglesia sobre la tierra, oigan, que todo lo que dije se olvidó, pero esto no. Él ha indicado que su iglesia sobre la tierra permanecerá perfectamente unida en el Espíritu del Señor de los ejércitos hasta el fin del tiempo. Perfectamente unida. Esta iglesia a la que usted y yo militamos. Así que no tengamos temor en el futuro, a menos que olvidemos cómo el Señor nos ha guiado en la vida pasada. Señor, gracias por el poder de tu palabra. Gracias por el privilegio de servirte, de amarte, de hacer una parte en el trabajo de ver tu reino venir a esta tierra. Sé propicio a nuestras necesidades. Si hay alguien desanimado en esta mañana, Señor, tócale su corazón, su alma, su mente, sus sentidos, sus dendritas. Y que tu gracia bendita pueda reconocer que tú eres el Señor de su vida, porque esta iglesia es del Señor. Y hoy, Señor, reclamamos tus promesas fieles. Ayúdanos a refinarnos, a moldearnos, a mirar a ti, confeccionar nuestra fe en tu amor, en tu bondad, en tu palabra, buscándote. Acéptanos, Señor, con nuestros errores, nuestras fallas, que las tenemos, débiles somos, pero somos la niña de tus ojos. Y tú has dicho que si venimos a ti, tú no nos soltarás de nuestra mano y nos conducirás al puerto seguro. Y esa certeza la tenemos, Señor, de que tú nos vas a conducir al puerto seguro. Gracias, Señor, porque aún podemos abrir las puertas de nuestro templo con libertad. Permítenos aprovechar el tiempo, los métodos, instrumentos que tú has puesto en nuestras manos, las herramientas que pones en nuestras manos, que podamos utilizarlas solo para alabar y glorificar tu nombre y para presentar una iglesia delante del mundo que no tiene manchas ni tiene arrugas, porque tú le quitas las manchas con tu sangre preciosa y tú le quitas las arrugas, porque tú todos los días nos renuevas, porque todos los días tus maravillas son nuevas. Gracias por oírnos en el nombre de Jesús.